San Albino, territorio de Nuevo México, 1881. El pueblo no se quemó, no hubo ataque, no hubo pelea, y aún así, se murió. Cuando volví años después, los edificios seguían parados, las puertas cerradas, los pozos llenos, pero nada contestaba. Yo fui el único que salió caminando esa noche, y lo que nos mató no fue un hombre, fue el jinete sin cabeza que respondía al sonido. La primera vez que lo vimos, pensamos que era un tipo cualquiera. Era tarde, el sol ya estaba bajito, pegándole al horizonte. El desierto estaba demasiado callado. Él salió por el camino del sur, caballo negro, grande, duro, con músculo seco, como si no comiera desde hace días, pero parado firme, demasiado firme para un animal cansado. El jinete traía un abrigo largo, pesado, cerrado hasta el pecho, tela oscura, vieja hasta para ese tiempo. Las manos agarraban las riendas con una rigidez que no era normal. No temblaban, no ajustaban, no hacían nada que haga un humano cuando respira. Y donde debería haber cabeza, no había. No era corte, no era sangre, no era herida, era ausencia. El cuello terminaba en aire torcido, como si el cielo se metiera en ese cuerpo. La luz se doblaba alrededor. Nunca se veía limpio, nunca se veía claro. El caballo se paró como a 50 metros del telégrafo, y las espuelas no sonaron. Ese fue el primer error que dejamos pasar. Todo metal suena. ¡Eh!, gritó alguien. El jinete no reaccionó. El operador del telégrafo fue el primero en salir. Pensó que era un truco, o un hombre herido, o un borracho que venía del desierto. Dio 3 pasos, y el jinete se movió. No cabalgó, no avanzó. El mundo se encogió. En un instante estaba lejos. En el siguiente, estaba más cerca. No como salto, como si el espacio se doblara entre un momento y otro. El caballo seguía quieto, pero la distancia había cambiado. Ahí fue cuando alguien disparó. Un tiro seco, corto, de aviso. La bala no pegó en nada. Pasó por el hueco donde debería haber cara y siguió. Pero el sonido no se murió. Salió del cañón, cruzó la calle, pegó en las casas y regresó. No como eco normal, regresó más lento, más pesado, como si algo lo hubiera agarrado y lo hubiera devuelto. El jinete giró el torso. No tenía ojos, pero nos miró. El operador del telégrafo cayó de rodillas, sangre por la nariz. El caballo relinchó y el sonido salió tarde, como si lo empujaran desde adentro. Entonces el jinete se fue. No se fue cabalgando, no se fue corriendo, simplemente ya no estaba. En el camino quedaron las marcas, huellas de herradura fundidas en la arena, como si el calor viniera desde abajo. No eran huellas normales, eran como sello, como golpe, y alrededor de esas marcas había algo más, líneas finitas, casi invisibles, ondas dibujadas en el suelo, como si el propio sonido hubiera dejado cicatriz. Esa noche, San Albino todavía existía. Hola, yo soy Diego, creador del canal. Si te gustan las historias del misterioso Viejo Oeste, inscríbete en el canal para que sigamos escribiendo más contenido y superemos nuestra meta, por favor. Ahora, sigue con la historia. A la mañana siguiente, la mitad de la gente no despertó. Y el telégrafo nunca volvió a quedarse en silencio. Aunque lo apagáramos, aunque arrancáramos los cables, el ruido seguía bajito, constante, como si la sala misma lo estuviera respirando. El primer disparo no fue un ataque, fue una invitación. El primer amanecer después del disparo no se sintió como amanecer. El cielo aclaró, pero la luz llegó débil, como si hubiera pasado por una tela sucia antes de tocar la tierra.
La calle principal de San Albino seguía ahí, las casas paradas, las cercas en su lugar, pero la mitad de las camas estaban frías. Gente que había cenado conmigo la noche anterior ya no estaba. No había cuerpos, no había sangre, no había huellas saliendo de las casas. Solo una cosa que nadie quiso decir en voz alta. Las casas vacías olían igual. Olor a metal caliente, a lluvia vieja, al fondo de un rifle después de muchos tiros. El telégrafo seguía haciendo ruido. El operador todavía respiraba, pero respiraba mal, como si el aire le raspara por dentro. Tenía sangre seca en las orejas, y cuando me acerqué, me agarró la muñeca con una fuerza que no era normal. No me miró pidiendo ayuda, me miró pidiendo silencio. Con la otra mano señaló el aparato. El sonido era bajo, constante. No era código, no era mensaje. Era un solo ruido largo, como un grillo atrapado en una caja de metal, solo que sin vida. Apagué la palanca, arranqué cables, golpeé el aparato. El ruido siguió. Ahí entendí algo simple y muy malo. No era la máquina la que hacía el sonido. Era la habitación. La gente empezó a juntarse en la calle, sin ponerse de acuerdo. Hombres con cara de no haber dormido. Mujeres con los ojos secos. Todos mirando hacia el mismo lado. El camino del sur. Ahí fue donde el jinete se había detenido. Ahí habían quedado las marcas. La arena seguía oscura, como quemada desde abajo. Las herraduras habían dejado huecos duros, no como pisadas, como golpes. Y alrededor, esas líneas raras, hondas. Me agaché y toqué una con el dedo. La arena no estaba caliente, pero el dedo me hormigueó, como cuando tocas un cable pelado. Quité la mano de golpe, y en ese mismo instante, escuché el disparo otra vez. No fuerte, lejos, como recuerdo. Solo que no estaba en mi cabeza. Los caballos amarrados frente al cantina levantaron las orejas al mismo tiempo. Nadie lo dijo, pero todos pensaron lo mismo. Si respondió al tiro, tal vez respondería otra vez. Tal vez se le podía llamar. Verlo de frente. Entender qué era. Ese fue el segundo error. El sheriff, McReady, escupió al suelo y dijo bajito: «Lo seguimos. Ahorita». Antes de que se vuelva cuento, eligió a 6 hombres. Yo fui uno de ellos, no por valiente, por terco, y porque yo había sido el más cerca cuando el jinete acortó la distancia. Yo había visto cómo no caminaba. Antes de salir, volví a mirar al operador del telégrafo. Me vio como si yo fuera a meter la mano en un hoyo lleno de víboras. Intentó hablar. La voz le salió quebrada, sin saliva. «No, no, eso fue todo». No dijo «no vayas», dijo «no», como si esa palabra sola fuera advertencia completa. Ensillamos los caballos y salimos por el camino del sur. El desierto estaba demasiado callado. Ni moscas, ni cuervos. Y eso no es paz. Eso es lugar donde la vida ya se fue. A los 20 minutos encontramos la primera señal. No era huella, era falta de huella, como si el caballo hubiera pasado sin tocar el suelo, y aún así, las ondas estaban ahí. Cada 50 metros, la misma marca, igualita, como si alguien estuviera señalando el camino, como si quisiera que lo siguiéramos. Luego encontramos la primera cosa que no debía estar ahí. Una bota, de hombre, parada en medio de la nada, derechita, como si alguien la hubiera puesto con cuidado. No había cuerpo, no había sangre, no había rastro, solo la bota. Y dentro, el pie. Un pie humano, frío, limpio, sin herida, cortado en el tobillo con una precisión que no parecía cuchillo. Parecía encaje. McReady se quedó viendo. «¿Esto es cosa de indios?», dijo. Nadie contestó.
porque nadie creyó ni su propia pregunta. Me agaché y toqué la piel del pie. No estaba helada, estaba sin calor, como si el calor hubiera sido jalado, no perdido. Cuando quité la mano, me di cuenta de que me temblaban los dedos, y noté otra cosa. El silencio ahí pesaba más, como si el sonido tuviera miedo de salir. Seguimos. Porque cuando el hombre ve algo horrible, elige una de dos, o finge que no lo vio, o cree que caminando un poco más lo va a entender. Caminar fue el tercer error. Ya casi al caer la tarde, el cielo cambió. No se nubló. Se puso espeso. La luz del sol parecía pegar contra un vidrio invisible antes de llegar al suelo. Los caballos empezaron a relinchar bajito, nerviosos. Y entonces el más joven del grupo, Eli, dijo: ¿escucharon? Nos detuvimos. Aguanté la respiración y lo oí. Era el ruido del telégrafo, el mismo zumbido, pero no venía de una máquina, venía del aire. El sonido estaba en todos lados, muy bajito, como si el mundo entero estuviera transmitiendo algo. MacReady levantó el rifle, apuntando al vacío. Si esto es una broma, mato a alguien. Escupió al suelo. El sonido del escupitajo fue mínimo, pero fue sonido. Las ondas en la arena se movieron, no como viento, como agua. La arena vibró por dentro, dibujando círculos alrededor de nosotros. Y a unos 100 metros, en la línea del horizonte, apareció el caballo negro, quieto, parado como la primera vez, solo que ahora estaba más cerca de lo que debía, y la distancia entre él y nosotros se sentía inestable. Parpadeé, y el estómago se me cayó, como cuando el suelo falla. El jinete sin cabeza estaba ahí arriba, el abrigo oscuro, la postura recta, el cuello terminado en aire doblado. No venía hacia nosotros, solo estaba, como esperando la siguiente palabra. MacReady levantó el rifle. Le temblaba la mano, no de miedo, de reflejo humano. Quería disparar otra vez, y yo supe, con una certeza que dolió en el cuerpo, que si disparaba, no volvíamos. Di un paso al frente y bajé el cañón del rifle con la mano. MacReady me miró con rabia. ¿Estás loco? No contesté, porque en ese instante, el jinete giró el torso hacia nosotros, y el ruido del telégrafo subió un poco, como si estuviera contento. Creímos que lo estábamos cazando. Pero ahí, con el caballo quieto y el aire vibrando, entendí la verdad. No éramos nosotros los que llegábamos a él. Era él el que estaba haciendo que llegáramos. Nadie disparó. No por valentía, por instinto. Cuando creces con un arma en la mano, aprendes algo temprano. Hay cosas que no se apuntan. El jinete se quedó quieto arriba de la duna. El caballo negro firme, demasiado firme. Las riendas tensas como jaladas por algo que no se veía. El zumbido en el aire subió un poco. No venía de enfrente, no venía de atrás, venía de adentro. Se sentía en los dientes, un cosquilleo feo, como cuando el frío entra directo al hueso. MacReady respiraba pesado, el rifle apuntando al suelo, como si de pronto pesara más de lo normal. «No se muevan», murmuró alguien. Y justo entonces, el jinete lo volvió a hacer. No avanzó, no dio paso, no cabalgó. El mundo se encogió. En un momento estaba lejos. En el siguiente, demasiado cerca. No fue salto. Fue como si el espacio se doblara entre un latido y otro. El caballo seguía quieto, pero ahora se le veía el sudor oscuro en el lomo, las venas marcadas en el cuello. Y entonces vimos algo más, algo que nadie había notado antes. Las herraduras no tocaban la arena, se hundían en ella, como si el suelo fuera blando solo para eso. Eli fue el primero en romperse. No gritó, no corrió, solo dio un paso hacia atrás.
Nada más. La bota hundiéndose en la arena hizo un sonido bajito. Casi nada. Pero fue sonido. El zumbido respondió de inmediato. Más fuerte. Más grueso. Las ondas en la arena se movieron otra vez, dibujando círculos que no respetaban distancia. El jinete giró el torso hacia donde estaba Ellie, y algo cambió. No en el jinete. En el lugar donde estaba Ellie. El aire alrededor empezó a vibrar, como calor saliendo del camino en verano. Pero al revés. No subía. Se hundía. «Para», dije. Mi voz salió débil. Ellie me miró. Los ojos abiertos de más. Confundido. Yo solo... No terminó. El sonido hizo un chasquido seco, como madera partiéndose. Ellie no cayó. No fue jalado. No explotó. Ellie fue encajado. Como si lo hubieran metido en un lugar donde no cabía. Donde él estaba, quedó un hueco con forma humana, marcado en el aire por un segundo. Polvo suspendido, rodeando nada. Y luego, nada. Alguien vomitó. Otro cayó de rodillas, rezando bajito. MacReady dio 2 pasos hacia atrás, tropezando, el rifle resbalándole de las manos. «¡Dios mío!», murmuró. El jinete no se movió. No hacía falta. Había conseguido lo que quería. Silencio total. Ni viento, ni respiración. Sentí algo frío bajarme por la espalda. No era miedo normal, era certeza. El tiro había enseñado algo. El paso de Ellie había enseñado otra cosa. Eso aprendía. Pero no mirando, aprendía por efecto. El jinete giró el cuerpo lentamente, como satisfecho, y el mundo volvió a estirarse. La distancia regresó. El jinete quedó lejos otra vez. Quieto, como apagado. El zumbido bajó, pero no se fue. Quedó ahí, delgadito, constante, territorio marcado. «Nos regresamos», dije. No fue pregunta. Fue tarde, pero fue decisión. MacReady asintió rápido, demasiado rápido, como quien acepta cualquier cosa con tal de salir de ahí. Nadie discutió. Giramos los caballos con cuidado exagerado, sin hablar, sin ruido. Cada paso se sentía como atravesar algo invisible, y entendí algo que llegó tarde. El camino ya no era camino, era línea activa. De regreso, el desierto se comportaba raro. No la vista, el sonido. El golpeteo de los cascos llegaba tarde, o a veces antes. Una vez escuché mi propia respiración, viniendo desde atrás. No volteé. No volteé porque sentí que si lo hacía, me iba a ver respirando sin mí. Cuando San Albino apareció en el horizonte, por un segundo pareció normal. Humo saliendo de algunas chimeneas. Un perro cruzando la calle. El cerebro quiso mentir. Quiso decir que todo se había quedado en el desierto. Pero cuando cruzamos el límite del pueblo, el zumbido subió otra vez. No fuerte, presente. El telégrafo seguía ahí. Y ahora, el ruido tenía ritmo. El operador estaba muerto, sentado en la silla. Los ojos abiertos. No había sangre. La boca abierta en un círculo perfecto, como si hubiera intentado seguir el sonido. La piel del rostro gris, estirada de más. Y sobre la mesa, junto al aparato, había algo nuevo. Una marca circular, quemada en la madera, del mismo tamaño que las ondas en la arena. Como si el pueblo entero estuviera siendo sintonizado. MacReady se dejó caer contra la pared y se fue deslizando hasta el suelo. «Esto no es algo contra lo que se pelea», dijo. Tenía razón, pero ya no importaba, porque en ese momento, el zumbido cambió de tono. Y afuera, en la calle principal, alguien empezó a caminar. Pasos firmes, sin prisa, espuelas, sin sonido. Los pasos se detuvieron justo afuera del telégrafo.
No tocaron la puerta, no avisaron. La puerta se abrió sola, despacio, como si el aire la empujara. El zumbido subió un poco. Ya no venía del aparato, venía del vacío donde debería haber cabeza. El jinete entró, o mejor dicho, su forma ocupó la habitación. El caballo se quedó afuera. Eso se me quedó grabado en el cuerpo, no como idea, como escalofrío. Ahí dentro. No necesitaba al caballo. El piso crujió bajo sus botas, no como peso, como madera reaccionando al frío. El abrigo largo rozaba el suelo, pero no arrastraba. No hacía ningún sonido. Donde debería haber rostro. El aire se doblaba un poco, como si algo estuviera jalando desde adentro. De ahí salía el zumbido. No fuerte, constante, como respiración sin pecho. MacReady intentó hablar. Abrió la boca. El sonido salió, y al mismo tiempo, el zumbido respondió. No eco. Respuesta. El espacio entre MacReady y el jinete cedió. No hubo paso. No hubo movimiento. El lugar donde MacReady estaba se abrió, como tierra mojada bajo el pie. El jinete giró el torso justo hacia ese punto, y ahí lo entendí, no como explicación, como regla, sonido, abre. El lugar que abre se vuelve disponible, y lo que está disponible es ocupado. MacReady cayó de rodillas. No gritó, no sangró. Se llevó la mano al pecho, como si el corazón hubiera perdido el ritmo. Seguía vivo, pero ya no estaba bien. No hablen, dije sin darme cuenta. Mi voz fue baja. Aún así, el zumbido subió un poquito. El jinete giró apenas hacia mí. Confirmación. Hasta lo mínimo cuenta. Me moví un paso hacia el lado. La suela raspó la madera. Un sonido pequeño. Detrás de mí, la pared se sintió distinta. Las tablas parecían más juntas, como si el espacio se hubiera apretado. No se rompió, no se abrió del todo. Pero ese punto ya no era neutro. Me quedé quieto. La regla ya estaba completa. El sonido abre. Lo que se abre, se vuelve territorio. Afuera, en la calle, alguien gritó. Un grito corto. De susto. Error humano. El zumbido explotó. No fuerte, sino en todas partes. Como si el pueblo entero hubiera respirado mal al mismo tiempo. El jinete ya no estaba en la sala. No salió. Simplemente, ya no estaba ahí. Porque el grito había abierto algo más grande. Salí corriendo al umbral. MacReady seguía respirando en el suelo. Si intentaba moverlo, haría ruido. Lo dejé. Eso pesa después. Pero en ese momento, solo existía una cosa: saber dónde no estar. La calle principal se veía duplicada, no en forma, en comportamiento. Puertas abiertas que nadie había tocado, sombras desalineadas de los cuerpos, personas quietas, respirando como si aguantaran el aire bajo el agua. En medio de la calle había un hombre parado, entero, sin herida. Pero el centro del pecho no estaba, no arrancado, ocupado. El vacío vibraba bajito, haciendo el mismo zumbido. El sonido ya tenía forma. Alguien intentó correr, no muy lejos. Los pasos abrieron un corredor invisible en la calle. El jinete apareció detrás de él. Sin caballo, sin transición, la distancia dejó de existir. El hombre no gritó, fue encajado en el aire, como cosa metida donde no cabe. La mitad del cuerpo quedó, la otra mitad no estaba en ningún lugar. Después de eso, nadie corrió, nadie habló. El pueblo aprendió. La gente empezó a moverse como si caminara sobre vidrio delgado, pasos contados, respiraciones cortadas.
todos intentando no abrir nada. Y por unas horas funcionó. El zumbido bajó. El jinete no apareció. Me metí en el callejón detrás de la cantina. Olor a orines, madera vieja. Los olores no importaban, los sonidos... sí. Me quité el abrigo despacio y lo dejé caer sin dejar que golpeara. La piel se me erizó, y entonces lo oí. Respiración, igual a la mía. No venía de atrás, no venía de adelante, venía de la sombra. Ahí había alguien parado, mi cuerpo, mi sombrero, mi forma de estar cansado, pero quieto de más. El zumbido salía de él, y entendí lo último, lo peor. El jinete no ocupa todo solo. Deja territorio activo atrás, lugares donde el sonido pasó, y algo se quedó. Me quedé completamente inmóvil, no por fe, por cálculo, porque ya sabía la verdad entera. El sonido abre, lo abierto se vuelve territorio, y el territorio no devuelve nada. La primera orden fue sencilla, demasiado sencilla para funcionar. Silencio absoluto. Nadie la gritó, nadie la discutió. Simplemente empezó a pasar. La gente dejó de hablar como si se hubiera puesto de acuerdo. Bocas cerradas, cabezas bajitas. El miedo ya había enseñado lo suficiente. Intentamos volver a San Albino una cosa muerta. Puertas cerradas con trapos entre la madera, clavos envueltos en tela, botellas acomodadas para que no se tocaran. A los caballos les amarraron la boca, apretado, hasta que los ojos se les pusieron blancos. Los perros los soltaron en el desierto. Todo lo que hacía sonido se volvió peligro. Yo ayudé a tapar una ventana con cobijas. La tela raspó un clavo, un sonido mínimo. Detrás de mí, el espacio tembló. No se abrió, pero avisó. El zumbido subió apenas, como una respiración que se da cuenta. La primera persona que murió así no murió gritando, murió respirando mal. Una mujer vieja, acostada en su cama, tratando de no toser. El pecho le hizo un ruido seco, involuntario. El cuarto cedió. No vimos al jinete, no escuchamos pasos. Cuando la hija entró más tarde, la madre seguía ahí, entera. Pero el lugar donde el pecho debía ocupar estaba mal. El aire vibraba bajito. Territorio abierto desde adentro. La gente empezó a entender mal. Pensaron que el problema era el ruido fuerte. No lo era. Era cualquier sonido que dijera aquí hay alguien. Un sollozo ahogado. Metal tocando metal. Una oración dicha sin voz. Todo contaba. Un hombre intentó matarse para no hacer más ruido. El disparo sonó. La calle entera se abrió. No encontramos el cuerpo completo después. El silencio empezó a doler. Aguantar la respiración por minutos. Tragarse el llanto. Frenar espasmos. Vi gente desmayarse, caer, hacer ruido. Error doble. Vi una pareja tratar de hablar con señas hasta que un dedo raspó la pared. Ese rasguño fue suficiente. La pared se sintió más cerca. No aplastó. No todavía. Pero ese rincón ya no obedecía igual. Alguien propuso una idea. Idea de gente inteligente. Y cansada. Si el sonido abre, tal vez un sonido controlado podría dirigirlo. Usar la campana de la iglesia. Un solo golpe. Fuerte. Lejos de la mayoría. Abrir territorio donde no hubiera nadie. Llamarlo ahí. Parecía limpio. Era una tontería. La campana sonó una vez. Un sonido grande, redondo, imposible de ignorar. El pueblo entero lo sintió. El zumbido se volvió más grueso, como algo despertando contento. La iglesia se abrió. No se rompió, no explotó, simplemente dejó de ser edificio. Se volvió espacio disponible. El jinete apareció adentro, entre las bancas, sin caballo. El techo cedió por dentro. Todo lo que estaba ahí,
gente, madera, altar, fue encajado donde no cabía. Cuando el sonido murió, la iglesia seguía en pie, pero vacía, como si nunca hubiera servido para nada. Después de eso, nadie intentó controlar nada. El pueblo entró en espera, gente sentada en el suelo, espaldas contra la pared, ojos abiertos de más, esperando que el cuerpo fallara, porque el cuerpo siempre falla. Entonces empezó el viento, no fuerte, constante, pasando por rendijas, por calles estrechas. El viento hacía sonido, y el sonido abría pequeñas aperturas por todos lados. Territorio en pedazos. A veces el jinete aparecía, a veces no, a veces solo el resultado, una puerta demasiado profunda, una esquina que se tragaba la sombra, una persona que nunca terminaba de cruzar un espacio. Vi a una niña tropezar, la rodilla golpeó el suelo. Sonido seco, abrió la boca para llorar. La madre se lanzó encima, tapándole la boca con fuerza. Funcionó, pero el llanto ya había abierto algo. Cuando la madre se movió después, la niña seguía ahí, pero el sonido se había quedado. El aire detrás de ella vibraba bajito. Eso ya no iba a cerrarse. Nunca. Al final del día, San Albino ya no tenía orden, solo regla, y la regla era clara, cruel, simple. El sonido llama, lo llamado ocupa, y lo ocupado no devuelve. Yo caminé despacio por las calles, buscando un lugar que todavía no hubiera sido usado. Error común. Pensar que existe un lugar seguro. No existe. Solo existe el lugar que aún no ha sido abierto. Cuando cayó la noche, el zumbido no se fue. Se quedó esparcido por el pueblo, bajito, constante, como si el suelo mismo estuviera transmitiendo algo. Y entendí el precio real. No era morir. Era vivir sabiendo que cualquier falla mínima podía abrir espacio para que algo se quedara en tu lugar. La falsa seguridad no llegó como esperanza. Llegó como cansancio. Después de horas sin hablar, sin toser, sin moverse mal. El cuerpo acepta cualquier cosa que parezca control. La idea no la gritó nadie. Una mujer solo señaló. El viejo granero de grano en el extremo norte del pueblo, paredes gruesas, piso de tierra, pocas ventanas. Ahí, dijo alguien casi sin voz. El zumbido no respondió. Eso bastó. La lógica parecía sencilla. Si el sonido abre, tal vez los lugares donde el sonido no corre aguanten. Si el pueblo entero estaba lleno de aperturas, tal vez podíamos meternos en un punto que todavía no hubiera sido usado. No seguro. Solo neutral. Nos movimos despacio, en grupos pequeños, dejando espacio entre cuerpos. Cada paso calculado como si el suelo fuera vidrio delgado. Llegamos al granero sin perder a nadie. Eso se volvió prueba. Ahí dentro el zumbido era más bajo. Casi nada. Por primera vez desde el disparo, el silencio no dolía. La gente se sentó en el suelo, espaldas contra la pared, ojos cerrados. Alguien lloró sin sonido. Lágrimas nada más. No pasó nada. El jinete no apareció. El espacio no se dio. Afuera el pueblo seguía vibrando bajito, pero ahí dentro era como si el mundo se hubiera olvidado de nosotros. Eso se volvió una nueva regla, una mentira cómoda. No es solo el sonido, es el lugar. Alguien encendió una vela, con mucho cuidado. El pabilo tronó apenas. Nada pasó. Otra confirmación. El miedo empezó a aflojar. Las manos dejaron de temblar. La gente empezó a comunicarse con gestos, luego con susurros. Tal vez... Si nos quedamos... El zumbido respondió con un hilo delgado. Aviso. El problema del silencio controlado es que te hace olvidar el cuerpo.
La respiración vuelve sola, los músculos se relajan, el error llega sin pedir permiso. Un hombre mayor, cerca de la puerta, susurró el nombre de su esposa. No la llamó, solo lo dijo. El sonido fue mínimo, pero el piso bajo él cedió. No se abrió como hoyo, se volvió blando. El hombre se hundió hasta la rodilla en algo que no se veía. Se quedó congelado. Nadie lo ayudó. Ayudar hace ruido. El zumbido creció un poco. El espacio alrededor de él no se volvió todo territorio. Se volvió marca, un punto donde nada funcionaba igual. El cuerpo del hombre empezó a torcerse, desalineado, como jalado desde adentro. Cuando dejó de moverse, la mitad inferior seguía ahí. La otra, no. El pánico quiso regresar. Pero ahora era distinto, más callado, más calculado. La gente se fue alejando del punto marcado, despacio, como si la distancia todavía obedeciera. Y por unos minutos, funcionó. El jinete no apareció. El espacio no avanzó, la falsa seguridad creció. Entonces alguien cometió el error elegante, el error de la gente lista. Si el granero funcionaba, tal vez podíamos sellarlo más, cerrar todo, aislar, menos sonido, menos apertura. Empezaron a mover sacos de grano para tapar la puerta. La tela raspó el piso. Sonido seco. El granero entero respondió. No con violencia, con aceptación. Las paredes parecieron acercarse, no aplastando, ajustando. Como si el espacio se acomodara a lo que había sido abierto. El zumbido ahora venía del suelo, constante, territorio en formación. Lo sentí antes de verlo. El aire se volvió pesado para respirar hondo. El jinete apareció dentro del granero, sin caballo, sin transición, en el centro, donde el silencio había sido más perfecto, donde había más gente. Nadie gritó, nadie corrió, pero el cuerpo falla. Una mujer cayó sentada. El golpe hizo sonido, el suelo cedió, el jinete giró y ocupó. El granero se volvió error, no de golpe, poco a poco, zonas abriéndose, espacios que ya no eran lugares, gente atrapada en puntos que dejaron de obedecer. Yo me arrastré hacia la salida cuando la puerta todavía respondía. Un saco se rompió detrás de mí. Sonido. Sentí el aire cerrarse en mi espalda como una mano, pero ya estaba afuera. Afuera la noche había caído por completo. El granero seguía en pie, pero ahora hacía el zumbido, como algo vivo. El lugar que parecía refugio se había vuelto ancla. El pueblo ya no era un pueblo. Era un conjunto de puntos que no encajaban entre sí. Calles que por dentro eran más largas que por fuera. Casas donde el fondo quedaba demasiado cerca de la puerta. Y en medio de todo eso, el granero, no como refugio, como ancla. El zumbido salía de ahí ahora, bajito, constante, como un corazón que no le pertenece a nadie. Supe que no se podía salvar a nadie de adentro. No fue valor. Fue cuenta fría. Cada segundo cerca abría más de lo que cerraba. Pero también quedó clara otra cosa. Mientras el jinete tuviera un lugar fijo, no necesitaba moverse. Y mientras no se moviera, el territorio solo iba a crecer. La última idea humana nació así. Tarde, mal, pero inevitable. Si el sonido abre y lo abierto se vuelve territorio, tal vez un sonido demasiado grande lo abriera todo de una vez. No para llamar, para romper, no para controlar, para forzar. El error final de siempre, creer que el exceso cancela. La dinamita estaba en el taller del herrero, no mucha, la suficiente. Fui solo, no por héroe, porque menos gente hace menos errores. Cada paso hasta ahí se sentía como caminar dentro de agua espesa. El aire vibraba bajito, como si el suelo estuviera escuchando. Tomé los cartuchos despacio, los envolví en tela, los amarré juntos.
El zumbido no respondió. Todavía. Regresé por la calle lateral, la más ancha, donde el sonido tendría más espacio para morir. Cuando me acerqué al granero, lo vi completo por primera vez, no entero, presente. El jinete estaba parado frente a la entrada, sin caballo, sin sombra correcta. El abrigo largo parecía más pesado ahí, como cosido con la misma oscuridad. Donde debería haber cabeza. El vacío era más profundo que antes. No solo ausencia, conexión. De ahí salía el zumbido, como viento entrando en un túnel sin fondo. No hablé, no pensé en rezar. Solo amarré la dinamita a la columna de madera más cercana a la puerta. La tela raspó. Sonido mínimo. El suelo respondió. La columna se sintió honda. No se quebró, pero ya no sostenía igual. Encendí la mecha con el cuidado de quien sabe que el fuego también hace ruido. El chasquido salió. Corto. Suficiente. El jinete giró. No rápido, no lento, en el tiempo exacto para que el cuerpo entienda que fue visto. El espacio entre nosotros se acortó. No caminó. No avanzó. Estaba más cerca sin haberse movido. Sentí el aire presionar el pecho, como agua profunda. El zumbido subió a un tono que dolía en los huesos. Corrí. Error consciente. El suelo se abrió detrás de mí, no como hoyo, como rendición. El mundo empezó a doblarse. La distancia hasta el final de la calle ya no obedecía, pero la mecha seguía quemando. Lo sabía por el olor. La explosión no fue fuerte, fue ancha. El sonido se esparció por todo el pueblo de una sola vez. No rebotó, entró. Todo se abrió. Casas, calles, el granero. El jinete no salió volando, no se rompió, fue desanclado. Por un instante, vi lo que había detrás del vacío. No rostro, no criatura, capas de espacio doblado, puertas dentro de puertas, y en el centro, el jinete no como cazador, sino como marca, un clavo metido en algo mucho más grande. El granero se dio por dentro, no se cayó, desapareció. Donde había estado, quedó un vacío amplio, demasiado silencioso. El zumbido se apagó por un segundo. Silencio total. Mentira de Victoria. Entonces apareció el caballo, en medio de la calle, solo, sin jinete, quieto, respirando, y el zumbido volvió, más débil, más repartido, ya no amarrado a un solo punto. Caí de rodillas, el cuerpo temblando. No habíamos ganado, habíamos esparcido. Después de la explosión, San Albino quedó quieto. No era silencio bueno, era el silencio de algo que ya terminó de romperse por dentro. El zumbido ya no salía de un solo lugar. Estaba en todos lados. Débil, repartido, como polvo flotando en el aire. Me quedé en el suelo un rato que no sé medir. Ahí el tiempo ya no servía. Cuando me levanté, el caballo negro seguía en medio de la calle, solo, sin jinete, quieto, respirando despacio, el pecho subiendo y bajando como si estuviera cansado. Y lo entendí sin pensarlo. Mientras ese caballo estuviera ahí, todo lo demás seguía conectado. Empecé a moverme, despacio, no por miedo, por cuidado. Cada paso hacía temblar el mundo por dentro, pero ya no se abría de golpe. La regla había cambiado. Ya no era solo hacer ruido, ahora era quedarse. Si permanecías demasiado tiempo en un lugar, el espacio empezaba a ceder. Territorio por permanencia. Caminé por lo que quedaba del pueblo, casas de pie, pero sin función. Una mesa en medio de la calle. Una puerta apoyada donde ya no había pared. Y gente. Algunos seguían ahí. No vivos. No muertos.
parados en posiciones equivocadas, como si alguien los hubiera dejado a la mitad de un movimiento. Una mujer con la mano levantada, la boca abierta, sin sonido. Un hombre de rodillas, mirando a nada. Alrededor de ellos, el aire vibraba bajito. Territorio activo. Escuché mi propia respiración llegar tarde. Eso fue la señal. No podía quedarme. No podía volver. San Albino ya no era un pueblo. Era un campo abierto. Me fui hacia el límite norte. No por plan, por instinto cansado. El desierto todavía obedecía mejor que las calles. Cuando crucé la última cerca, el zumbido bajó un poco. No se fue. Pero dejó de doler. Detrás de mí, el caballo negro relinchó. Un sonido bajo. El mundo respondió lejos. No abrió cerca. El pueblo ya estaba marcado suficiente. Caminé toda la noche, sin correr, sin detenerme. Cuando el cuerpo temblaba, bajaba el paso. Cuando el suelo se sentía firme de más, seguía. Sobrevivir se volvió ritmo. Al amanecer, miré hacia atrás. San Albino seguía ahí. Entero, vacío de gente. Y en el centro, vi al caballo negro moverse. Un paso, luego otro, sin jinete, como buscando dónde quedarse. No esperé. Seguí caminando. Cada kilómetro alejaba el cuerpo, pero no alejaba la regla, porque el zumbido venía conmigo ahora, bajito, constante, no en los oídos, en el pecho. Días después, llegué a otro pueblo. Nadie preguntó nada. Yo tampoco hablé. Aprendí a medir las palabras como se mide una bala. Hoy, años después, ya no uso arma, no azoto puertas, no grito. Duermo en lugares abiertos. Y a veces, por la noche, escucho algo conocido en el viento. Un zumbido fino. No cerca. Todavía. Yo no vencí al jinete. Nadie venció. Solo caminé fuera del alcance inmediato. Pero sé la verdad completa ahora. El sonido abre. Lo abierto se vuelve territorio. Y el territorio se mueve. Y cuando el caballo se detenga en algún lugar, alguien va a escuchar. Y va a responder.